Dios les bendiga. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos. Para todos aquellos que no me conocen, estamos aquí transmitiendo la palabra de Dios desde el barrio de La Boca, capital de Argentina. Para todos los amigos, compañeros que nos están mirando, tenemos muchísimas personas que nos ven de lejos, a las cuales les mandamos un gran abrazo. Nuestra iglesia está creciendo, aún estando encerrados como estamos, sin poder evangelizar con libertad, pero a través de este medio, Dios está extendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Estamos recibiendo gente de distintas provincias que se están queriendo incorporar con nosotros. Es interesante. Hay un pastor querido allá en Tucumán que está reproduciendo los mensajes nuestros y hay otros en Chile también, tengo entendido, que se pasan entre los pastores nuestros mensajes, nuestras enseñanzas. Y qué lindo es saber que la palabra de Dios se extiende, corre, porque esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. Así que un gran abrazo desde aquí, desde nuestra amada iglesia de La Boca, para todos los que nos ven y nos escuchan. Vuelvo a repetir lo que dije el domingo. Vamos a estar hablando, lo estamos haciendo, aunque ya lo anunciamos, lo vuelvo a repetir. Estamos dando una serie de mensajes sobre el crecimiento espiritual. Y los primeros 3 mensajes que vimos en la primera semana, que fue perfeccionando nuestro crecimiento, esto se refiere más que nada a la entrada de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Perfeccionando nuestro crecimiento. A través de estos mensajes en la primera semana abrimos un poquito el apetito para darnos cuenta dónde estamos parados, ¿no? Que hay tanta necesidad de crecer en la palabra del Señor. Si no somos niños, esto lo vimos en la primera semana hablando de perfeccionando nuestro crecimiento. Luego vimos el crecimiento en el reino de Dios, porque tenemos que darnos cuenta que no estamos en una religión, no estamos basándonos en una religión, un dogma, no. Estamos hablando de un reino, que es el reino de Dios. No es que la palabra de Dios se predica en un lugar, que la gente viene, aplaude, llora y después sale y vive como se le da gana y se olvida de lo que escuchó. No, lo que estamos haciendo es transmitiendo una forma de vida que la debemos desempeñar en el reino de Dios. ¿Cómo vivir en el reino de Dios? Esto ya lo hemos visto y hemos visto algunas cosas sobre la ley del reino, sobre los mandamientos de Dios, porque el reino o el rey gobierna en su reino a través de leyes y el reino de Dios tiene sus leyes. Así que vimos algunos de esos mandamientos, los estuvimos viendo cuando hablamos del crecimiento en el reino de Dios. Y a continuación tendríamos que hablar de la justicia de Dios. Pero para hablar de la justicia, primeramente tenemos que hablar del amor de Dios. Porque ustedes saben que la justicia acá en el mundo muchísimas veces es injusta, porque la justicia no ejecuta con amor. Entonces, Dios no es así, y en el reino de Dios, el juicio de Dios es justo. Y junto con la justicia de Dios está el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde el domingo pasado, estamos viendo de el creciendo en el amor del Señor. Si el señor director nos ayuda,
le pedimos que vuelva a poner aquí al pie de la pantalla nuestro mail de las oficinas de nuestra iglesia para que usted pueda enviar sus inquietudes, sus testimonios. Bienvenido sea. Hay muchísimas personas que están mandando mail queriendo ingresar a nuestra congregación y estamos atendiéndoles. Así que aquí al pie, el señor director pone CC, Centro Cristiano Jesús la Esperanza, @gmail.com. Escríbanos y le contestaremos a la brevedad. Muy bien, creciendo en el amor de Dios. Comenzamos hoy con un texto que, casi uno de los últimos textos que vimos el domingo pasado, Romanos capítulo 13, versículo 10, que dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo y el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, este amor comienza amando a Dios. Quiere decir que la ley de Dios se va a ejecutar contra aquellos que no aman a Dios, que no tienen en cuenta a Dios y que hacen su propia vida sin considerar a su Creador. Pero Dios en su infinito amor ha mandado, ha enviado a Jesús para morir por los pecadores, dejando una puerta abierta ahora para que los pecadores puedan entrar por Jesús, conocer a Dios y amarle con todo su ser. El amor a Dios no le hace mal al prójimo cuando amamos conforme al amor de Dios. Ahora, ¿queremos cumplir con la ley de Dios? Amémonos, como hemos dicho anteriormente, y amemos a los demás. Amemos a Dios, amémonos a nosotros y amemos a los demás. Ahora, hay una diferencia, hermanos. Hay una diferencia en obedecer a Dios porque la ley nos exige o por el amor con el cual amamos a Dios. Repito, hay una diferencia en obedecer a Dios porque la ley nos aprieta y nos exige o obedecer a Dios porque le amamos y porque tenemos amor a Él, ¿no? Claro, usted está tomando nota, me está escuchando y dice, a ver si me lo puede explicar, pastor. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, supóngase, yo tengo 3 hijos, pero vamos a decir, tengo 2 hijos y les digo, hoy, antes que se vayan a la escuela, quiero que se despidan de mí con un beso. Van a venir y me van a dar un besito cada uno y después se van a la escuela. Y no quieren venir, no quieren obedecer. No, vamos, qué beso, ni qué. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo a la comisaría más cercana y pido 2 policías que vengan y que le apuren a mis hijos, le pongan la ley ahí, que si no los llevan presos, si no me dan un beso. Y entonces cuando aparece la policía, mis hijos vienen corriendo, me dan un beso y se van a la escuela. Estos obedecen porque le apretó la ley. Y si no cumplían la ley, si no me daban un beso, iban presos. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Ahora, mire qué diferencia si mis hijos hubieran obedecido, no porque estaba la ley, sino porque me amaban. Si me amaban, iban a venir y me iban a dar un beso igual. Y no había necesidad de ley. ¿Me entiende? Hay otra diferencia. En obedecer a Dios por conveniencia propia o obedecer a Dios por amor. Esto es lo que vamos a ver hoy, creciendo en el amor de Dios. La primera diferencia era, obedezco a Dios porque hay una ley que si no la cumplo
termino el infierno, o obedezco a Dios porque le amo y Él me ama. Segundo, ¿obedezco a Dios porque realmente me conviene o obedezco a Dios simplemente porque le amo? ¿Qué le parece? Voy a cumplir la ley porque si cumplo la ley, Él me bendice, me prospera, me sana. Pero si no cumplo la ley, por ahí me enfermo, no me prospera, no me bendice. Está la conveniencia, ¿no? Porque me conviene. Así escuché una vez un predicador que decía, mire, nos conviene. Yo soy salvo porque me conviene aceptar a Jesucristo. Bueno, en cierta manera sí, pero no debe ser la motivación. La motivación debe ser el amor. Ahora, figúrese, llamo a mi hijo o a mi hija y le digo, por favor, no me cortan el césped que está enfrente de la casa, que está crecido. Yo no tengo tiempo, me tengo que ir a trabajar, no me cortarían el césped. Y entonces uno de mis hijos me dice, ¿y vos qué me das? ¿Cuánto me vas a pagar para que te corte el césped? Y el otro dice, yo te lo corto si me compras la PlayStation. Conveniencia. Obedezco porque conveniencia, porque si te obedezco, recibo la recompensa ahí al toque. Qué diferente es si le digo qué diferencia, ¿no? Por favor, ¿me pueden cortar el césped, chicos? Porque yo me tengo que ir a trabajar. Y ellos dicen, sí, papá, te cortamos el césped porque te amamos. ¿Qué diferencia? Hay una diferencia muy grande. La motivación del servicio a Dios debe ser por amor. La motivación del servicio a Dios debe ser por amor. Si no tengo amor en el servicio a Dios, la Biblia dice que soy como un tarro que hago ruido, como una campaña que retiñe. A ver, vamos a leerlo, esto está en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Interesante. En el reino de Dios, si las cosas no las hacemos por amor, de nada sirve. No va a servir ni para el reino ni para mí. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios se debe hacer por amor. El apóstol Pedro, caminando con Jesús, todavía no había venido el Espíritu Santo y ellos no tenían mucha luz, aunque caminaban con el Señor. Y un día venían caminando y el Señor les venía enseñando, el Señor Jesús, y venían todos los apóstoles, todos los discípulos. Y entre ellos el apóstol Pedro, que siempre era el más arrebatado, el que siempre hablaba, tenía un espíritu de liderazgo terrible, pero también tenía unos errores, pobrecito. Ahora, el apóstol Pedro, en la charla que venían teniendo, lo interrumpe al Señor y le dice, nosotros hemos dejado todo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa vamos a tener en esto? Fíjese, esto es un servicio en el reino de Dios interesado. Lo tenemos que leer, San Lucas, porque la Biblia lo va a explicar mejor. San Lucas capítulo 18, versículo 29. A ver, 29 al 30, dos versículos nada más.
Dice, a ver, entonces Pedro dijo, versículo 28, vamos a leer el 28 hasta el 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. A ver, ¿qué es lo que nos vas a dar? Y le dijo el Señor, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor le estaba diciendo, cuando uno hace las cosas por amor en el reino de Dios, automáticamente el Señor es justo para recompensar. No a los que están interesados, no a los que están pensando en su beneficio propio, sino a aquellos que han dejado todo por causa del reino de Dios. Estos serán recompensados, no solamente aquí, en esta vida terrena, sino en el más allá, en la vida eterna, ¿no? Jesús les habló de recompensa, recibirán mucho más. En el Evangelio de Marcos dice, recibirán 1000 veces más. Mire, en este mundo. Ahora, mire qué diferencia si Pedro dijo, no importa, si hubiera dicho, no importa lo que hemos dejado y hemos hecho, pues lo importante, Señor, es que te tenemos a ti y te servimos con amor, lo hemos hecho con gozo. Qué diferencia, porque la recompensa hubiera venido mucho más, mejor. De esta manera venía conforme a lo que ellos esperaban, ¿no? La idea de servir en el reino de Dios buscando el beneficio propio no tiene que estar en los corazones de los creyentes. Mire, aún en lo que damos a Dios y en lo que damos para el reino, lo que damos tiene que ser por amor, hermano, no porque nos exige la ley, sino que todo debe ser por amor. Fíjese, vamos a ir al Antiguo Testamento, el error de Jacob, ¿no? Bueno, esto aquí está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20. Este Jacob, como buen judío, quería canjear a Dios. Yo voy a hacer esto, pero primero vos me tenés que dar esto. Así no se sirve a Dios. Vamos a leerlo acá. Génesis capítulo 28, versículo 20. Mire la lista que hace acá Jacob. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, le estaba hablando a Dios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si no, no. Si no me da todo esto, Jehová no es mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti. ¿Qué le parece a usted que es creyente? ¿Esto está bien? ¿Usted que es pastor? ¿Esto está bien? No. Esto es un hombre que estaba pensando en él antes que Dios. Estaba pensando en él y en sus beneficios propios antes del reino de Dios. Y la lista que hace allí, mire, a ver, dice, si me guardares, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, si me volvieras en paz a la casa de mi padre, si me dieras de todo, te daré el 10%. Si no, no serás mi Dios. Mamma mía, ¿sabe cuánta gente hay así todavía hoy? Bueno, yo voy a ir a la iglesia y si Dios no me contesta lo que yo estoy pidiendo, me voy. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Otros dicen, ¿y si recibo a Cristo, cuál es el beneficio que voy a recibir? No están pensando en Dios, están pensando en sí mismos. Esto es egoísmo, esto no es amor. Recuerden que el amor es darse, sin esperar recompensa. Nosotros debemos dar por amor, ofrendas, diezmos, a Dios por amor.
no por conveniencia, voy a dar tanto si Él me da tanto, porque dice en su palabra, probadme en esto y yo los bendeciré hasta que sobreabunde, y la ley de Dios de la siembra y la cosecha es al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios va a cumplir esto, sí, pero mucho tiene que ver nuestro corazón. Porque la ley dice que debo hacerlo, pero cuando uno hace algo por amor, no es porque la ley lo dice, lo hace porque ama. Porque todo es de Dios. Dígame si no es todo de Dios. Nosotros mismos somos de Dios y debemos hacer todo por amor a Dios, que es nuestro Creador. La vida es muy corta. Cuando usted tiene 35 años, piensa que bueno en todo lo que logró y tal vez lo que va a poder lograr o lo que tiene pensado. Cuando usted llegó a los 50, dice, bueno, doy gracias hasta acá, tremendo. Y cuando ya llega a los 60, usted está pensando, bueno, pronto me voy a jubilar y después ¿qué? Ya cada vez menos. Y cuando pasó los 65, llegó a los 70, dice, bueno, qué cerca estoy de irme. ¿Y qué me voy a llevar? Te vas a llevar a Dios si tenés a Dios. Y vas a estar en el reino de los cielos. Y allí, dice la Biblia, vas a estar mejor que acá. No pienses para ti en esta vida es muy corta. Piensa para Dios. Y piensa en amar a Dios y en servir a Dios. Porque todo es de Dios y debemos hacer todo para Dios en amor y en agradecimiento. Otros dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando sienta. ¿Ha leído esto? Mira, usted lo invita, ¿por qué no venís? ¿Por qué no lees la Biblia? Yo voy a tu casa si querés y orá. Mira, yo voy a hacer algo, me voy a acercar a Dios cuando sienta. Cuando yo siento, pero si no siento, porque así es la gente. Por ahí alguien tiene un sueño, dice, tuve una revelación, habría que preguntarle qué comió, porque soñó cualquier cosa. Pero se asustó. Pero ese susto, ese miedo pasa muy pronto. ¿Ha escuchado todas esas veces que las personas dicen, se termina el mundo? Y algunos se piden perdón porque dicen que tal día otros se matan, no quieren estar cuando se termine el mundo. Pero por lo general se arrepienten otros, piden perdón a Dios. Y cuando pasa la fecha y no se terminó el mundo, vuelven a hacer los mismos errores y las mismas cosas horribles otra vez. Se olvidaron del perdón, del temor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, están vacíos y llenos de las cosas de este mundo. Ahora, dice, bueno, yo cuando sienta voy a ir a la iglesia. Otros dicen, yo soy creyente, pero dar nunca doy. No doy nada porque Dios conoce mi corazón y yo soy sincero, no soy hipócrita. Si yo no siento dar, no doy. Bueno, vio la Biblia dice que tenés que dar, porque mejor es dar que recibir. Y que el diezmo le pertenece a Dios. ¿Lo has leído en la Escritura? Y no tengo miedo de decirlo, porque algunos dicen, pastor, lo están viendo, ¿quién sabe quién lo está viendo? Oiga, está en la Biblia. Y yo voy a predicar lo que está en la Biblia. Si la Biblia dice que el 10% de todo lo que te da Dios lo apartarás para Él porque Él quiere el 10% y es el dueño de todo, y te pide el 10%, menos mal que no te pide el 90%. Pero algunos dicen, no, cuando yo sienta, ¿cómo cuando yo sienta? ¿Quién es Dios? ¿Vos? ¿O el Dios que está sentado en el trono, creador del cielo y de la tierra, y que te creó a ti mismo? Pero bueno, si yo no siento, ahora cuando yo siento, ¿sabe cómo doy, pastor? Cuando yo siento, me doy todo, pero si no siento, yo soy sincero. ¿Ah, sí? ¿Aún sabiendo que Dios es el dueño? A ver, vaya a la panadería mañana, compre 1 kilo o 1,5 kilos de pan, el más rico que quiera. Y después que el panadero le da la bolsita de pan, dígale,
Bueno, cuando sienta le voy a pagar. A ver qué le dice el panadero. Le va a tirar el pan por la cabeza. Porque el pan lo hizo el panadero. Él puso la casa, el horno, los empleados, pagó el gas, compró la harina. Tiene derecho a pedir algo de lo que él puso, ¿verdad? ¿Acaso Dios no tiene derecho a pedir ofrendas y diezmos? Si Él es el creador. Pero Él no necesita, pero te quiere enseñar. Y si Él lo pide, tengo malas noticias. Lo sienta o no lo sienta, Dios ya lo decidió. Y Él es el dueño. Cuando salgas del cuerpo y vayas a la presencia de Dios, y Dios te pregunte, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no diste? ¿Por qué no fuiste allá? ¿Y por qué no lo sentías? Bueno, pero como no lo sentías, desobedeciste. Y desobedecer la voluntad de Dios se llama pecado. Mire, hay una historia con esto de que siento. El panadero se fue a cortar el cabello con un peluquero. Los dos eran creyentes. El domingo anterior habían estado en la iglesia. ¡Oh, qué casualidad! El pastor había estado hablando de dar para el reino. Había estado predicando de dar ofrendas, de dar diezmos. Entonces, el panadero se va a cortar el cabello y el peluquero, los dos creyentes, se ponen a hablar mientras le cortaba el cabello. Le dice al panadero, qué lindo lo que enseñó el pastor el domingo, qué bien esto del diezmo, que lo enseñó, cómo tenemos que dar y que esto le pertenece a Dios. Y el peluquero dice, yo la verdad que no siento. No siento de darle, ni pienso dar hasta que no sienta. Si yo siento, mira lo que te digo, dijo. Si yo siento, le voy a dar más del diezmo. Pero mientras no sienta, no voy a dar nada. Y creo que estoy en todo mi derecho, tengo libre albedrío. Sí, bueno, pero, dice el panadero, fíjate que dice, aún en la ley, que cuando nosotros no le damos el diezmo, le robamos a Dios. Pero ahora estamos bajo la gracia, dice el peluquero. Y el panadero dice, bueno, la gracia no aboga la ley, no la corta, no. La gracia significa el amor de Dios. Y ahora, si estamos por gracia, con más razón, por amor, tenemos que cumplir la ley. La ley sigue existiendo, lo que pasa es que ahora la cumplimos por amor. No, pero yo me guío mucho por lo que siento. Entonces, cuando se terminan de cortar el cabello, el panadero se sacude un poco, se arregla y le dice al hermano peluquero, bueno, Dios le bendiga, cuando sienta le voy a pagar. El otro se enojó y dijo, bueno, yo estoy haciendo lo mismo que vos. Vos cuando sentís le vas a dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, yo cuando sienta te voy a dar lo que te ganaste vos. Pegó media vuelta y se fue. Dígame si no es verdad. La ley, mis estimados hermanos en Cristo, la ley de Dios, nunca ha dejado de estar en vigencia. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Dice, porque de cierto, esto está en San Mateo, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, mientras exista la tierra, mientras exista el cielo, la ley de Dios estará en vigencia. Ni siquiera una coma, un tilde será borrado, será cumplido todo, se tendrá que cumplir todo. No pasará a la tierra sin que se cumpla todo. Así que esto lo dice Jesús. Algunos creyentes que no les gusta dar ni les gusta obedecer, dicen que la ley era para el pueblo de Dios. Pero para nosotros, en Jesucristo vino a cumplir la ley, ya está. Los que aceptamos a Cristo cumplimos la ley. Entonces, esto, dice San Pablo, no nos autoriza a desobedecer. Esto no nos autoriza a no cumplir la ley. Al contrario, la diferencia es que ahora la cumplimos por amor, no porque nos exigen. Ahora yo, por el amor que Dios ha puesto al entregarme a Jesucristo para que yo sea salvo,
Ahora en agradecimiento debo cumplir la ley. Muchos cumplimos con la ley de Dios no porque nos exige, no porque tenemos miedo al castigo, sino que obedecemos la ley por amor. Evítese estar mal parado en el juicio de Dios y obedezca la ley de Dios por amor. Todo lo que hago y lo que voy a hacer, lo voy a hacer para Dios. Si ofrendo, si diezmo, si predico, si ayudo, si visito a un enfermo, si me congrego, lo que haga en el reino de Dios, lo voy a hacer por amor. No porque la ley me dice que si no lo hago voy a ir preso o Dios me va a castigar. Yo lo voy a hacer por amor. Y todo lo que se hace por amor, usted lo ha leído conmigo, amar es el cumplimiento de la ley. Los mandamientos sobre amar al prójimo van increciendo, como dice el italiano en la música, van creciendo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Pero vamos a leer 4 textos en el Nuevo Testamento sobre cómo va en aumento el mandamiento o el mandato de Dios de que tenemos que amar al prójimo. Vamos a Mateo. Algunos textos los hemos visto, otros todavía no, pero para darle un correlativo, ¿no? San Mateo, capítulo 5, versículo 44. San Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice, hace poquito vimos este texto, dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Es fácil esto? Es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Cuando Dios te pide que hagas algo es porque lo podés hacer. El que ama, dice, el amor cubrirá infinidades de pecados. Cuando realmente nosotros amamos a una persona, por más pecadora que sea, la vamos a amar sobre cualquier pecado que haya cometido. Amarás a vuestros enemigos. Porque realmente, hermanos, si ellos nos odian, si ellos nos quieren hacer mal, delante de Dios, los que están mal son ellos. Tenemos que tenerle lástima, tenemos que amarnos, porque mejor sería, dice Dios, si alguno quiere hacer algo contra uno de mis pequeñitos, mejor sería que se atara una soga al cuello y se tire a la mar, mire, antes de hacerle algo a uno de los hijos de Dios o a las hijas de Dios. Dios nos está cuidando, nos está mirando. Quiere decir que tenemos que amar a los enemigos. Segundo, Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Ámense con amor fraternal. Acá Dios está pidiendo un amor de hermanos, un amor fratello, dice el italiano, ¿no? Fraternal. Un amor que no es el ágape. Aquí solamente está pidiendo que nos amemos como se aman los hermanos, hasta cierto nivel, pero nos manda a amar. En San Mateo va creciendo el petitorio de Dios. En San Mateo, capítulo 22, versículo 39, 22-39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que esto es lo que hemos estado viendo en esta tarde. Cómo amarnos a nosotros y de la manera que nos amamos, amar al prójimo.
Es decir, lo que quiero para mí, lo debo querer para el prójimo. Y si lo que quiero para mí es Dios, es lo mejor que debo desear para el prójimo. Dios, que conozcan a Dios. Pero ahora, en el cuarto, que es San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, va un poco más profundo y dice acá Jesús: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Acá está pidiendo que usemos el amor de Dios, como Él nos amó. Y dice la Biblia que habiéndonos amado, nos amó hasta el fin. Esto es incomprensible cuando nosotros analizamos que hemos hecho todos los méritos para que Dios no nos ame. Hemos cometido errores, pecados contra Él y contra el prójimo, aún con el pensamiento. Sin embargo, nos sigue amando. ¿Por qué? Porque Él prometió amarnos hasta el fin. Entonces, en este versículo, aquí está sentado Jesús con sus discípulos y es la última charla antes de que Él sea tomado y lo llevaran a la cruz. En esta última charla que tiene con ellos, les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. Entonces, acá tenemos que aprender cómo nos ama Jesús. No tanto como yo me amo para amar al prójimo, sino que tengo que entrar a estudiar cómo me ama Jesús, que es un amor precioso, es el amor de Dios, es el ágape de Dios. Dice la Biblia que el amor todo lo puede. Este es el amor de Dios. El amor nunca deja de ser. Este es el ágape. Aunque los hombres, las mujeres dicen: ¡y se terminó el amor! La Biblia dice que el amor no se termina. Tiene que ver con una decisión de amar. No con un sentimiento, sino con una decisión. Ahora, este amor de Dios precioso no nos da lugar a pecar. Este ágape de Dios no nos autoriza a exigir que nos acepten pecando. No. Recuerden lo que dije al principio. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Es decir, decide amarnos, aunque nosotros elijamos irnos al infierno. No sé si me explico. Hay millones de personas que han elegido rechazar a Dios, rechazar el amor de Dios. Y están caminando rumbo al infierno y no lo saben. Pero Dios los sigue amando hasta el día del juicio. Pero cuando esta vida terrena se termine para aquellos, cuando alguien muere sin haber recibido a Cristo, cuando alguien muere con el pensamiento de rechazar a Dios y de vivir su vida sin Dios, aunque Dios lo sigue amando, va a pasar por el juicio. Y en el juicio será condenado. El inconverso dice: ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor está en la cruz del Calvario. Y ahí está el equilibrio en la cruz. Ahí está la justicia de Dios y el amor de Dios. La justicia, que amó tanto Dios al mundo, que por no destruir al mundo, castigó a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo llevó al infierno a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No pasó por alto el pecado, castigó al pecado, pero tuvo que castigar al inocente, porque cargó el pecado de todos nosotros en la vida de Jesús. Pero Jesús tomó la vida eterna otra vez y ha resucitado y vive para siempre. Pero Él, siendo hombre, se sacrificó por nosotros. Dejó el cielo y toda su gloria. Eso es el amor. Pero
por más que Dios nos ame, no se olvide, Él es justo. Por eso decimos que antes de entrar a ver la justicia de Dios y cómo opera la justicia de Dios, tenemos que conocer el amor de Dios. Porque si cuando entremos a la justicia de Dios y vemos cómo trata a los que rechazan la bondad y el amor de Dios, cualquiera va a decir, ¿cómo Dios va a tratar así? ¿Cómo Dios va a castigar así? Bueno, castiga así porque Él es justo, no es como los hombres. No obstante a eso, Él seguirá amándonos hasta el fin, como dice la palabra de Dios. Mi estimado amigo que me estás mirando, si tú estás por primera vez escuchando esto y todavía no terminás de entender bien cómo puede ser que un Dios tan lleno de amor sacrifique a su Hijo porque es justo. Bueno, sigue escuchando la palabra, sigue escuchando los mensajes y lo vas a entender. Voy a orar para que el Espíritu Santo revele lo que nosotros te decimos y lo que te explicamos. Para los hijos y las hijas de Dios, la cruz la entendemos perfectamente. Pero el que no ha recibido a Cristo todavía no tiene la luz y no puede entender por qué un Dios tan amoroso, según dicen, mató a su Hijo. Bueno, justamente lo mató porque es amoroso. Y mire, amó al pecador, pero no al pecado. Al pecado lo castigó, pero al pecador Él quiere salvarle. Y Él quiere salvarte a ti. ¿Cómo te podés salvar? Recibiendo a Cristo como tu Salvador. Y el que recibe a Cristo, le serán perdonados sus pecados. Y su nombre será escrito en el libro de la vida. ¿Quieres recibir a Jesús? Ora conmigo, vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Quiero recibir a Cristo, este Cristo maravilloso que murió por mí en la cruz. Él ocupó mi lugar. Quiero que Él entre en mi corazón y sea el dueño de mi vida. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia y ayúdame a entrar y caminar en tu reino, bajo tu gobierno, Señor, bajo tu guía y directiva. Ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, y te doy gracias. Amén. Si recién has escuchado la palabra de Dios, busca un lugar. Estás solito, solita, ora a Dios y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Cómprate una Biblia y lee en los evangelios la vida de Jesús. Dios te bendiga mucho. Al pueblo de Dios que nos está escuchando, dígame si no es preciosa la palabra de Dios. Cuanto más sabemos, más le amamos. Había un coro que cantábamos hace muchos años que decía, conocerle es amarle, amarle es servirle y servirle es la alegría de la vida al caminar. Servimos a Dios con amor y esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Usted, hermano en Cristo, usted que escucha y ve este programa por YouTube, por Facebook, páselo a otro. Dígale cómo puede escuchar, al vecino, dígale los horarios. Predique de esta manera. Úseme, use el esfuerzo que estamos haciendo para llevar la palabra. Llévele a otro este link para que también la palabra de Dios entre en la casa de su vecino, de su amigo, antes que Cristo nos venga a buscar. Padre, te pido una bendición grande sobre tu pueblo amado, sobre tus hijos y tus hijas. Sea derramada, Señor, sobre ellos, derramado el Espíritu Santo, espíritu de conocimiento y de sabiduría,
en aquella experiencia de conocerte a ti, Señor. Derrama sobre ellos y que cada día tu pueblo pueda crecer hasta el día final, hasta el día que estemos en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el jueves.